y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues estamos grabando ya la clase o la sesión del curso de espiritualidad de hoy, que vamos a dedicar a ver el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, que es el capítulo en el que... Perdón, San Marcos, sí, gracias. Que es el capítulo en el que se explica más o menos lo que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en un sentido amplio, no solo lo que diríamos el Evangelio del Domingo de Ramos, pasa, no solamente, sino en sentido amplio. Llega al templo, ocurren allí algunas cositas, luego se van a Betania y luego vuelven, podríamos decir, pasan la noche en Betania y al día siguiente vuelven, ¿vale? Bueno, pues ocurren allí una serie de cositas. Entonces, vamos a ir viendo. Si recordáis, estos son los contenidos del curso, correspondiente al 28 de febrero, y nos queda una sesión más para el mes de marzo. Después interrumpimos por la Semana Santa, la Semana de Pascua, y después el 10 de abril retomaremos el curso. Bien, el tema de hoy, podríamos decir la frase que resume este capítulo 11 es: el Señor viene a su templo. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén comienza en el templo, al día siguiente va a purificar el templo y finalmente va a haber un episodio ahí con la higuera muy interesante, que está relacionado con el templo, y San Marcos, como es su costumbre, nos lo da en dos entregas, antes y después de la purificación del templo. Si recordáis, le debemos a don Rubén este esquema tan chulo que tenéis ya en la diapositiva del curso, de la sesión 7 del curso, y que yo he incorporado. Yo lo único que he hecho ha sido cambiar un poquito los colores para que quede más acorde con el estilo de nuestras diapositivas. Si recordáis, vimos una primera parte que era la actividad de Jesús en Galilea, que se podía subdividir en tres grandes partes, ¿no? Su estancia en Cafarnaúm y los alrededores, recordáis la curación de la suegra de Pedro, la curación también de aquel hombre manco, la llamada de las dos parejas de hermanos, de Leví, de Juan y Santiago y de Andrés. Todo esto es Cafarnaúm. Después comienza una actividad en parábolas y milagros, donde estamos cruzando el mar de Tiberíades, que voy que vengo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y esto es especialmente en la sección de los panes. Recordáis que aquí hablábamos del cruce del endemoniado de Gerasa y demás, y aquí podríamos hablar de la misión de los 12 y los dos milagros consecutivos de la multiplicación de los panes, en la orilla de los judíos y en la orilla de los gentiles. Y después, en torno a la confesión de Pedro, en Cesarea de Filipo, comienza ese gran camino de Jesús hacia Jerusalén, con esos tres anuncios solemnes de la pasión y algunas cosas que ocurren, ¿no? Fundamentalmente instrucciones a los discípulos sobre el seguimiento. Aquí es donde estamos hoy. Se ve el puntero en la diapositiva, ¿verdad? Vale, pues estamos aquí, ¿no? La actividad en Jerusalén. Hoy nosotros vamos a ver el capítulo 11, el próximo día veremos el 12, y luego ya a partir del 14, 15, 16 hablaremos de la pasión, sobre todo la pasión, porque la resurrección en Marcos es una cosa penosa, ¿no? De todas formas, Rubén también lo explica muy bien y le saca a ese poco que hay en San Marcos, porque a mí un poquito le saca también mucho provecho. Bien, pues decíamos, capítulo 11, que es el capítulo de la entrada solemne de Jesús en Jerusalén. El Señor viene a su templo. Son 26 versículos, así que hoy podemos dar una clase relajados, vamos fenomenal de tiempo, no tenemos
especiales, 3, que vamos a subdividir en cuatro momentos. El rey entra en su ciudad, eso es el Domingo de Ramos, literalmente. Después, según el lunes, esto se nota que se han ido a dormir a Betania, como solía hacer Jesús. Es un caminito, pues a lo mejor de 15 kilómetros, ¿no? En aquella época, pues un paseíto corto, estaba la gente muy acostumbrada a andar, no como nosotros, ¿no? Que somos bolitas llenas de colesterol, ¿no? Entonces, según van y vienen, atraviesan por ese camino que va desde Betania a Jerusalén, un camino, y pasan por una higuera. El primer encuentro con la higuera es la higuera sin fruto, la purificación del templo y después la higuera seca. Evidentemente, Marco, los dos relatos pertenecientes al tema de la higuera, porque tienen una unidad entre sí, pero hay una unidad completa en el Evangelio y una unidad también entre los 4 momentos que vais a ver. Bien, pues vamos a explicar ya esos primeros 11 versículos donde se explica que el rey, llamamos a Jesús rey por algo, entra en su ciudad. Lo primero que quiero decir, hoy como estamos tranquilos, podemos lanzar algunas preguntas al público, si quiere que nos las resuelva, y si no las resuelvo yo. Según el Evangelio de San Marcos, ¿cuántas veces fue Jesús a Jerusalén? Según San Marcos, y en este sentido es casi igual que el resto de los sinópticos, ¿no? En Mateo, pues es más o menos lo mismo. En Lucas, sin embargo, se habla de que visita el templo siendo un niño pequeño, capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, e incluso, no solamente eso, ¿no? Cuando es presentado y a los 12 años. Pero allí se dice también aquello de que iban anualmente, que peregrinaban a la Pascua para pasar la Pascua en Jerusalén, ¿no? Cuando se habla del niño perdido y hallado en el templo, se cita esa costumbre de los judíos piadosos. ¿Qué tenemos que decir? Que los sinópticos tienen un esquema teológico, pero no es histórico. No es histórico en el sentido en el que nosotros hacemos la historia hoy, ¿no? Que es la precisión en todos los detalles cómo ocurrió. Histórico sí se puede considerar en el sentido en el que hacían la historia los judíos y también la mayoría de los libros de la Biblia, no solamente los evangelios. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la historia para los judíos no era como para nosotros todos los detalles tal y como ocurrieron de forma precisa, y que lo contemos de tal manera que todos los detalles se encajen y no nos falte nada en lo que hizo Jesús. Esa es nuestra preocupación de la historia como ciencia. Pero la historia sapiencial, la historia bíblica es historia sapiencial, no le importan los detalles concretos al pormenor. Es un poco obsesivo, un poco, como se suele decir ahora, TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Obsesivamente perfeccionista, ¿no? Buscando que todo esté perfecto. Eso para los hombres es imposible, ¿no? Por eso la sabiduría de Dios que nos conoce dice, no, en la Biblia la historia así no se plantea. La historia es verdad para un judío en la medida en que el sentido de los acontecimientos es verdadero. Es decir, no se trata tanto de si Jesús tomó la cena pascual el jueves o el martes, eso le da igual, ¿no? Lo que le importa es el sentido de esos acontecimientos. Cómo la historia es una historia de salvación, cómo Dios está presente en esa historia, cómo hay unos acontecimientos. Y ya el detallito obsesivo, eso le da igual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los sinópticos nos hacen un esquema de la vida teológico, es decir, nos transmiten un sentido verdadero de lo que hizo Jesús, pero les importa un pimiento contarnos si hizo 3 o hizo un viaje a Jerusalén en el tiempo de la vida pública. Lo importante es el sentido profundo
de quién es Jesús, quién es su vida, y cuál es la obra, cuál es su vida, cómo es su vida y cuál es la obra de redención. San Juan tira un poquito más a lo nuestro. Es mucho más meticuloso con los detalles. Nos cuenta la vida de Jesús con un sentido mucho más profundo todavía que el de los sinópticos, pero además nos dice el dato histórico. Es normalmente más fiel. Soy un famoso biblista, el padre Manuel Iglesias, algunos a lo mejor tenéis su Nuevo Testamento, que decía, San Juan es de una exactitud tremenda, ¿no? De como te diga que en la piscina de Bethsaida había 5 pórticos, cuando los arqueólogos excaven saldrán exactamente los 5 pórticos, tal y como te lo cuenta San Juan, ¿no? Como te describe algo es la memoria de un crío de 15 años, ¿no? Como mi abuela, ¿no? Nunca se acordaba de qué había comido hoy, ¿no? Sin embargo, como le contases o le preguntases por las batallas de cuando ella era pequeña, te lo contaba todo exactamente con los detalles, ¿no? Bueno, pues esto es igual, ¿no? San Juan tenía 14 o 15 añitos, no tenía más cuando conoció al Señor, y por lo tanto él hace un esquema que teológicamente viene a ser lo mismo, ¿no? Como una especie de anuncios solemnes de la muerte del Señor, pero en 3 viajes a Jerusalén. Entonces, Juan 2, Juan 5 y Juan 7, ¿no? Juan 2, inmediatamente después de la boda de Caná, se va. Vuelve a estar en Jerusalén para curar al paralítico de la piscina de Betesda. Y Juan 7 es aquello que ocurre junto a la fuente de Siloé cuando dice: quien tenga sed que venga a mí beba, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Ya en el capítulo 7 ya es el tercer viaje a Jerusalén. San Juan es más preciso, ¿no?, que el resto de los evangelistas, ¿no? ¿Cuándo sitúa San Juan la purificación del templo de Jerusalén? ¿En el tercer viaje? ¿En el viaje de la Pascua? No. San Juan sitúa la purificación del templo de Jerusalén en el primer viaje, al comienzo de su vida pública. A bodas de Caná, y a continuación ya tira para Jerusalén y lo primero que hace es purificar el templo. Teniendo en cuenta esto, sabemos que los sinópticos agrupan hechos verdaderos, pero los agrupan en torno a la pasión, mientras que San Juan nos cuenta, además del sentido de la historia, también los detalles con una precisión mayor. Yo creo que también es importante que nos situemos para entender este capítulo 11 en la geografía. Es muy fácil, ¿no? La ciudad de Jerusalén, la ciudad de Betfagé y la ciudad de Betania. Veis que están cerquísima, ¿no? Tenemos Jerusalén ahí, Betfagé ahí y Betania un poquito más allá. Era, pues eso, se podía perfectamente ir y venir en el día. Era un camino. Esto se ve mejor en la fotito de aquí, ¿no? Aquí está el templo de Jerusalén, esto es el Monte de los Olivos, y esta zona que estoy señalando con el puntero del ratón es el torrente Cedrón, ¿vale? El valle del torrente Cedrón, ¿no? Está puesto ahí en inglés Kidron. Kidron es Cedrón en inglés, y valley pues es el valle, ¿no? Nosotros solemos referirnos más a una depresión, ¿no? O un torrente, ¿no? Evidentemente el valle del Tajo, pues en este caso no había río sino un torrente, ¿no? Que cuando llovía mucho pasaba el agua, pero nada más. Bien, para que os situéis, esas postales que presentan una panorámica de la ciudad de Jerusalén, que se ve el templo con la cúpula dorada, porque ahora ahí hay una mezquita. Eso es mirar Jerusalén desde el Monte de los Olivos, ¿vale? Que es, digamos, la perspectiva más bonita, por eso la que sacan en las fotos. En la ladera, en la parte más abajo de la ladera, mirando hacia el templo, está el Monte de los Olivos, perdón, el huerto de los Olivos, ¿no? Donde Jesús llora, que hay una iglesia.
un poquito más arriba, está la iglesia del Dominus Flevit, el Señor lloró, que es aquel lugar donde, esto nos lo cuenta San Lucas, capítulo 19, mirando a la ciudad de Jerusalén, llora porque dice que no la habían recibido, ¿no? Incluso en Lucas podríamos hablar de un lamento de Jesús en el capítulo 13 y en el capítulo 19. Pero bueno, eso lo dejamos para el año que viene, si venís. Esto es una pausa publicitaria. Vale. Entonces veis, ¿no? Este camino de Betania que se podía hacer por aquí o pasando por Betfagé. Sabemos, porque lo dice el texto del Evangelio, que Jesús elegía este otro camino. Me da la sensación de que era más llanito el camino, por lo que se ve aquí, porque y además parece que este daba un poquito más de vuelta. Este parece que va un poquito más derecho. Bien. Zacarías 14, el capítulo 14, habla de cómo en los días finales se revelaría la realeza de Dios para toda la tierra desde el Monte de los Olivos. Esa profecía se va a cumplir, ¿no? La realeza, ¿no? Se le va a aclamar como rey, ¿no? No se nos olvide una cosa, ¿no? Decir que Jesús es el hijo de David es un título real, sí, ¿no? Es descendiente del rey David. Esa es la gran aclamación. Bien, hay un detalle muy interesante también. Hasta este momento, cuando los diablos decían tú eres el Mesías o alguien decía el Mesías, ¿qué hacía Jesús? Shh, quieto, calla, no digas eso. Ahora ya no lo va a parar, sino que abiertamente permite ser aclamado como Mesías. ¿Por qué? Porque ya no hay peligro de que se malinterprete su mesianismo. Es Mesías, rey, que reina dando la vida por los hombres en la cruz. Y como ya no hay ese peligro, pues vamos adelante. Le vamos a contar, por tanto, abiertamente que yo soy el Mesías. ¿Cómo comienza el relato? Jesús envía a 2 de sus discípulos, como en las misiones, para llevar a cabo esta tarea de carácter simbólico. Es como una misión especial. Ir a la ciudad de enfrente para tomar el pollino, un asno joven, que nadie había usado antes. ¿Por qué se dice eso? Nadie había usado antes. En el Antiguo Testamento tenéis ahí las citas. Cuando un animal se iba a dedicar a las cosas de Dios, había unas estipulaciones, ¿no? Entre otras, que no hubiera sido dedicado a usos profanos. Ese es el detalle. Por eso dice que nadie lo hubiera tomado. Un texto que os coloco ahí en la diapositiva, porque me parece especialmente importante. No será el cetro de la mano de Judá, el bastón de mando de entre sus piernas hasta que venga el que le pertenece. La realeza, ¿no? Y al que harán homenaje todos los pueblos. El que ata la vid a su borrico y la cepa al pollino de su asno. El que lava en vino su túnica y en sangre de uvas su sayo. ¿Veis? Es una profecía ¿de quién? De Jacob. Estamos en el libro del Génesis. Fijaos que está hablando de cómo, de la descendencia de quién, de uno de sus hijos, de Judá, nacería la realeza de Israel y con una serie de connotaciones que están hablando del mismo Cristo. Impresiona esto, ¿verdad? Es algo tremendamente profético. Zacarías 9. Quizá esta es la cita más conocida, ¿no? Se cumple aquella profecía donde se habla de que el Mesías viene manso y humilde montado en un borrico. Claro, lo normal es que los hombres fuertes mostrasen su fortaleza, ¿cómo? Pues que mostrasen su fortaleza mostrando también la fortaleza de sus caballos, de sus instrumentos de guerra, ¿no? Y este viene en un pollino, ¿no? Pues es algo así como cuando Mr. Bean se pasea en ese mini pequeño, ¿no? Y le pasa a otro lado con un Ferrari, ¿no? Para que hagamos una idea, ¿no? Fijaos, ¿no? Siempre Jesús y el Evangelio juegan con eso, ¿no?
El rey, pero mira qué rey tan humilde, tan manso, tan sencillo, ¿no? Nuestra manera de reinar tiene que ser así, ¿no? Cuando vamos al Evangelio nos hace mucho bien impregnarnos de esto, ¿no? Como decía un amigo mío, ¿no? Una vez fui, cuando era seminarista, es un sacerdote amigo, ¿no? Fui al padre espiritual, ¿no? Y le dije, era viento, ¿no? Esas lecturas, ¿no? De sofonías de oruguita de Israel, gusanito de Jacob, ¿no? Y él le decía al director espiritual, yo es que soy eso, ¿no? Un pobre gusanito, ¿no? Se le queda el director espiritual mirando y le dice, sí, pero pobrecito del que pisa ese gusanito, ¿no? Y es así, ¿no? Somos todos muy mansos, muy benecitos, muy... hasta que me pisan, Bueno, pues... fijaos, ¿no? Jesús se presenta así cuando no solo le van a pisar, le van a descoyuntar los huesos, ¿no? Como dice la Escritura, ¿no? Le van a crucificar. Y Jesús entra en esa humildad y mansedumbre. Jesús, por primera vez, se va a llamar a sí mismo Señor. El título Señor, en griego Kyrios, ¿qué era? Un título de emperador, pero también divino. En la Sagrada Escritura, ¿quién es Señor? Cuando en la antigüedad se quiere definir la divinidad del Espíritu Santo, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo? A ver, el credo. El credo no el de Nicea, ¿no? Sino el niceno-constantinopolitano, ¿no? ¿Cómo? Señor y dador de vida. Paráclitos son las letanías del Santísimo, ¿no? También es Paráclito, ¿no? Pero cuando Constantinopla, el Concilio de Constantinopla, quiere dejar clara la divinidad del Espíritu Santo, utiliza la expresión Señor y dador de vida, ¿no? De esa manera, con esas palabras, define la Iglesia la divinidad del Espíritu Santo. Cuando decimos Jesús es el Señor, ¿no? Que lo decimos, ¿no? En un catecismo, ¿no? Estamos queriendo decir eso, ¿no? Creo en Dios Padre, ¿no? Jesucristo, ¿no? Claro, se habla de la procesión de Cristo, ¿no? En el credo de Nicea, contra el arrianismo, ¿no? Y cuando Constantinopla, contra los neumatómacos, ¿no? Es decir, los que negaban, ¿no? La divinidad del Espíritu Santo, dice esto, ¿no? Señor y dador de vida. Además hay un detalle también muy interesante que va a aparecer varias veces en el Evangelio de Marcos. Cuando veamos en el capítulo 14 la institución de la Eucaristía, volveremos a ver este estilo de Jesús. Utiliza su ciencia divina para encargar a sus discípulos que traigan el pollino. Te va a preguntar a alguien y te va a decir, ¿por qué lo desatas? Tú le dices que el maestro lo necesita y ya te van a dejar. Al mismo tiempo, esa manera está hablando de cómo es Dios y cómo es rey. Los reyes tenían el privilegio de poder requisar para su servicio animales o cosas. No debían usarlo mucho, pero lo tenían, ¿no? Para situaciones de emergencia. En el fondo los gobernantes tienen privilegios, en teoría no para sí mismos, aunque luego ya a veces también se extiende, ¿no? Pero en teoría es para el bien del pueblo, ¿no? Para poder hacer ese servicio en bien de todos, ¿no? Luego, evidentemente, si te montas en el Falcon no sabemos, ¿no? A dónde vas o qué haces, ¿no? Pero en principio es para eso. Bien, lo de montarse en el pollino, ¿no? Es un gesto profético, que viene a ratificar, como digo, la profecía de Zacarías 9:9, el Salmo 24, esos 4 versículos que os cito ahí del Salmo. Él es el Rey de la Gloria, pero entra también en humildad y en paz. Y también se cumple aquella indicación de David a su hijo, para la unción de su hijo Salomón. El hijo de David entró en una mula y fue ungido rey. ¿Veis? ¿No? Hay, de toda la historia bíblica que los judíos conocían bien, hay como muchas resonancias que se están cumpliendo en Jesús. Entra en la ciudad al mismo tiempo en el contexto de la fiesta de Pascua.
Ya ha sido anunciado que Él es el Cordero de Dios, se sacrificaban en el templo, es decir, hay toda una serie de connotaciones también. Es el paso de la muerte a la vida. Y la multitud, que como decimos ahora sí se le permite aclamar a Jesús como Rey, ¿qué hace? Extienden sus mantos en la calle. Y esto es un gesto propio de la coronación de un rey. Tenéis ahí la cita. Un gesto también de aclamación propia de la victoria, cuando los macabeos, después de aquellas gestas militares, entraban, se solía hacer esto. También el Salmo 117 es uno de esos salmos que se reza, por ejemplo, los domingos. Ese es el Salmo de la Pascua, ¿no? Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, ¿no? Era un salmo originalmente de acción de gracias por la victoria, que Jesús aplica a su resurrección. Hay una especie de pasión triunfal del Domingo de Ramos que conecta con el triunfo definitivo de la resurrección. Eso es una memoria de la pasión, pero es una memoria de la pasión con tono triunfal, lo del Domingo de Ramos. Y Jesús va a aplicar esta victoria a su propia resurrección. Y muchas de las cosas que se dicen a Jesús están como sacadas de los gestos. Osana literalmente significa sálvanos. ¿A quién se lo dicen? Lo de sálvanos al hijo de David. Y además, ¿dónde termina esa procesión del Domingo de Ramos? En el templo. En el templo. El centro de este capítulo, como estamos viendo, es el templo. Lo profetizó Malaquías, que entrará el Señor en su templo como fuego de fundidor y lejía de lavandero. Por tanto, estamos ya entrando en un momento nuevo, que es ese gesto de purificar el templo, profetizado por Malaquías, como digo. Antes de purificar el templo, es decir, esto sería el Domingo de Ramos, la purificación del templo sería el Lunes Santo, ¿no? Y hay viaje de entrada en Jerusalén, donde pasan por la higuera, y luego al día siguiente vuelven a la ciudad de Jerusalén, vuelven a pasar por ese lugar de la higuera. Jesús tiene hambre cuando es la Pascua, el 14 de Nisan, ¿no? Pues más o menos a finales del mes de marzo, ¿no? El 14 de Nisan es la primera luna llena de primavera, ¿no? Claro, el calendario de los judíos es un calendario lunar, ¿no? Es decir, que todos los meses son como febrero, ¿no? De 28 días, ¿no? Que son los ciclos de la luna, ¿no? Nuestro calendario, que ya sabéis que es el gregoriano, mucho más exacto y preciso que el de los judíos, para saber la correspondencia es la primera luna llena del tiempo de primavera. Por eso la Pascua unas veces, como este año, coincide a finales del mes de marzo, otras veces en abril, pero por eso es móvil, ¿no? Porque buscamos la fecha exacta de correspondencia con el calendario judío, por eso la movemos un poquito. Bien, en el Antiguo Testamento, Israel era simbolizado por una higuera, y este es el valor simbólico del gesto de Jesús. Tiene hambre y busca fruto en una higuera. ¿Cuándo dan fruto las higueras? En septiembre, y luego hay unas brevas que yo creo que suele haber en junio, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es decir, que en marzo, abril, nada. Están empezando a salir las hojas, en esa época. Empezando a salir. Sí que dice que había hojas, pero no había frutos. Es normal que no hubiese higos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no está exigiendo a un árbol que dé frutos antes de tiempo. Está viendo a Israel. Fijaos, y habría más, me he quedado corto para no aburriros con citas. La cantidad de veces en el Antiguo Testamento que se compara a Israel con una higuera. Incluso os cito aquí esta profecía de Miqueas, ¿no? Donde se dice esto, ¿no? Ni un racimo que comer, ni una rueda de los que me gustan, ¿no? Evidentemente está hablando de esos frutos de salvación,
del templo. La higuera es también símbolo, o el fruto es símbolo de la fe que se debe en Marcos, ¿no? Parábola del sembrador, ¿no? El ciento por uno es esa fe que, porque es verdadera, da fruto abundante. La parábola de los viñadores homicidas, ¿no? Lo mismo, ¿no? Una viña que produzca frutos a sus tiempos. Y también es símbolo del juicio contra Israel y del templo por la idolatría contra sus injusticias, ¿no? Tenéis ahí también Joel 1.7, Jeremías 8.13. Por lo tanto, ¿de qué se trata? De que el templo debería ser un lugar de fruto en el momento de la llegada del Mesías. Fijaos que en el fondo se trata de cómo Israel no ha dado fruto a sus tiempos, ¿no? El templo debería ser algo que no es, lo vamos a ver. Vamos con el tema de la purificación del templo. La tarde anterior Jesús había entrado en el templo, ¿no? Justo después de la procesión aclamatoria del Domingo de Ramos. Y entonces dice el versículo 11, Jesús se hace cargo de la situación del... se suele traducir por templo, ¿no? Pero he buscado el original griego, ¿no? Y es hiel, ¿no? Es decir, literalmente es el recinto sagrado. Es decir, no está hablando solamente del templo, ¿no? Sino de toda esa zona, toda esa gran explanada, donde ¿qué se había encontrado? Pues más o menos sabéis lo que ocurría, ¿no? El templo tenía su moneda propia. Entonces, lo primero era cambistas, ¿no? Porque solo se podía comprar en el templo con la moneda de dentro del templo. Ya había un negocio, ¿no? Es como ahora, ¿no? Si compras Bitcoin, comisión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si compras dólares o tal, una comisión de cambio. Pues si uno quería comprar algo en el templo, primera comisión. Pero es que es más, si uno iba con un animal al templo y para ofrecerlo en sacrificio, ese animal solo el sacerdote te lo ofrecía en sacrificio si cumplía unas características determinadas, ¿no? A Dios no se le ofrece cualquier cosa, ¿no? No tenía que tener defectos, etc. ¿Qué ocurría? Que solo los animales que se compraban en el templo solían pasar el visto bueno, ¿no? Ya me entendéis. Entonces, claro, en el fondo había toda una serie de negocios y de corruptelas en torno al templo de Jerusalén, y Jesús dice esto, ¿no? Este lugar que debía ser un lugar de oración para todos los pueblos, ¿no? Como dicen tantas veces los profetas, lo habéis convertido en un lugar de corruptela, ¿no? Y entonces se cumple aquello del Salmo 69, ¿no? Me devora el celo por tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí, ¿no? Es decir, Dios siente que lo que se hace en ese lugar sagrado, el lugar de su presencia, se le hace a él. Y entonces viene aquí ese gesto de Jesús, de tirar, de coger el látigo, eso está en la versión de Mateo. Y claro, aquí nos encontramos con algo, ¿no? Que aunque no sea una explicación del texto bíblico, resulta también muy importante explicar, ¿no? Que es el tema de la ira ordenada de Jesús. Fijaos, normalmente en nuestro lenguaje habitual, cuando hablamos de ira, ¿qué nos suena? Te has pillado un cabreo, ¿no? Te has llenado de ira. Eso es la ira en el sentido negativo de la palabra. Pero Santo Tomás explica esto, lo explica tirando de la filosofía griega, ¿no? Ya Platón distinguía las pasiones del cuerpo en dos, ¿no? La irascible y la concupiscible, ¿no? ¿Qué es la ira? Ese movimiento fuerte que trabaja buscando el bien, ¿no? No es verdad que las personas de temperamento fuerte, aunque a veces no hay quien las aguante, son personas resolutivas, ¿no? Porque son personas de una ira viva, ¿no? Se te solucionan los problemas, venga, no se les pone nada por delante, ¿no? Eso es una ira ordenada, ¿no? Ahora bien, el problema es cuando esa ira desordenada, ¿no? Es decir, esa capacidad de moverse buscando el bien y de resolverlo
saltando por encima de dificultades y de problemas. O al contrario, ¿no? Una ira que rechaza algo, ¿no? Soy firme defendiendo, ¿no? Hay personas que son como pusilánimes, ¿verdad? Entonces hacen con ellas lo que quieren, ¿no? Hay personas que son firmes, tienen carácter, ¿no? Y entonces el problema es cuando ese carácter se usa en forma de palabras hirientes, ¿no? Cuidado con eso. Y luego está lo concupiscible, es el disfrute placentero del bien o viceversa, ¿no? El sufrimiento por un mal. Tanto lo irascible como lo concupiscible, ¿veis? Lo irascible es como más activo y lo concupiscible es como más pasivo, ¿no? Lo irascible es como más asociado a la fuerza y lo concupiscible es más el deleite, la fuerza, la capacidad para. Esos movimientos, que se suelen llamar pasiones o movimientos de la afectividad, pueden ser ordenados o desordenados, ¿no? Si yo soy firme defendiendo el bien, eso es ordenado, ¿no? Si yo saco un genio de 1000 demonios para defender algo bueno, es desordenado, ¿no? Y si lo saco para defender algo malo, pues más desordenado todavía, ¿no? Entonces, fijaos, la ira puede ser una ira buena, correcta, ordenada, cuando está dirigida por la razón, es decir, la razón le dice, eso es bueno, la razón no se equivoca, y buscando el bien, lógicamente, ¿no? Bien, pues eso sería la idea, ¿no? Entonces Jesús utiliza una ira ordenada ¿para qué? Para poner orden. Claro, el uso de la fuerza está justificado en algunos casos, ¿no? La policía y el ejército pueden usar de la fuerza de forma ordenada, ¿no? Y eso no es un pecado, ¿no? Es un servicio que ejercen a la sociedad, ¿no? Pero con unas reglas, ¿no? ¿Para qué? Para que se cumpla que efectivamente esa fuerza está ordenada, ¿no? No puede hacerlo cualquiera, ¿no? Sino aquel que tiene la autoridad, ¿no? Esa gente de la autoridad, ¿no? Un policía, etc. Pues lo mismo, ¿no? Jesús puede hacer esto ¿por qué? Porque es Dios. Está mostrándose como Dios, ejerciendo su autoridad de poner orden, usando también ordenadamente, pero la fuerza. En este sentido, Jesús también es imagen y modelo de una fuerza bien ordenada. Bien, aquí cita Jesús aquella frase de Isaías, de Nehemías. Aparece bastantes veces esa idea de que mi casa es casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué habían hecho los judíos? Habían prohibido entrar al templo no solamente a los gentiles, sino hasta las mujeres, que entraban hasta cierto punto, y ahí se quedaban, ¿no? Habían corrompido la llamada, ¿no? Es que cuando decimos, no, la alianza del Antiguo Testamento es la alianza del pueblo de Israel con Dios. No es verdad. Es la alianza primero el pueblo de Israel con Dios y llamados a incorporar a Israel a todas las naciones. Pero, como Groucho Marx cuando hacía la maleta, ¿no? Ya me habéis oído hablar de esto, ¿no? ¿Cómo hacía Groucho Marx la maleta, ¿no? Es mi esquema, meto mi ropa, quedaba una manga de una camisa, un trozo de una camiseta, ¿no? Luego cogía las tijeras y recortaba, ¿no? Lo que había quedado fuera de la maleta, ¿no? A veces nosotros somos así, ¿no? Nuestra incapacidad de amar, nuestra pequeñez de corazón recorta, ¿no? La alianza es de mi Dios para los míos, y los demás que se mueran, pues no es verdad. Y vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Eso es una cita también del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba? Jeremías dice que tomando pie en la piedad de los ritos del templo, se consideraban buenos, se consideraban piadosos y por lo tanto se sentían disculpados de todo. ¿Qué pasó? Que Jeremías ya profetizó la primera destrucción del templo. Y además anunció, dice, ya se ha destruido el templo de Silo, porque pasaba lo mismo, ¿no? Dice, y a este templo le va a ocurrir lo mismo. Y volverá a ocurrir 40 años después de las palabras de Jesús, ¿no? También dijo Jesús aquello de que de este templo no quedará piedra sobre piedra, pero eso lo veremos en el discurso escatológico que es más adelante, ¿no? Que si no recuerdo mal, en el capítulo 13 de Mateo, o sea que dentro de 2 sesiones. Bien, ¿qué ocurre? Que a las autoridades del templo que vivían tranquilas en el templo y todavía no se habían enterado de lo que predicaba y hacía Jesús, o con mucho lo habían oído, ahora lo sufren en carne propia.
se van a sumar a la confabulación de los fariseos, ¿no? Jesús es consciente, sabe que va a ocurrir esto, y esto va a acelerar también la muerte de Jesús. Nos lo dice así San Marcos. Finalmente, volvemos con la higuera. ¿Veis? Os lo voy colocando ahí en una escala de colores. La higuera seca es la higuera sin fruto, segunda parte. Pero tiene una estrechísima relación con la purificación del templo y también con la entrada real de Cristo, ¿no? Puede purificar el templo por esto. Bien, hay una relación entre los dos momentos anteriores. Jesús pronuncia un juicio divino debido a la negativa a atender a Jesús, ¿no? A aceptar a Jesús, la fe. Y dice de esa higuera, en el episodio anterior, que no dará más fruto. Y conecta con aquello de no quedará piedra sobre piedra, efectivamente, capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Ya la cuestión ya no es que no da fruto, sino que la cosa ha ido más allá, ¿no? Jesús dijo que no daría fruto, pero ahora es que resulta que se encuentra en el árbol seco de raíz, ¿no? Es una sequedad especialmente rápida, ¿no? Cuando un árbol se pone enfermo, de un día para otro, estamos hablando, no te lo encuentras seco, ¿no? Si tenía hojas verdes, en 2 días no se queda seco, ¿no? Claro, estamos hablando, por tanto, de una acción, algo así como cuasi milagrosa, para que entendamos, ¿no? Un trasfondo posible es aquel texto de Ezequiel 47, donde había una visión, ¿no? Del templo manaba un río del que fluía agua abundante que llegaba hasta el mar, ¿no? Y purificaba el agua del mar, ¿no? El agua salada no da vida, mientras que este agua era dulce y iba dando vida por allí donde iba, ¿no? Y entonces crecían árboles, es un río que da vida. Recordáis también los ríos que dan vida del Génesis a toda la creación, ese manantial, esos ríos que dan vida en el Apocalipsis, ¿no? Que está viendo el cielo como una creación renovada y perfeccionada. Está contraponiendo, por lo tanto, la higuera como árbol de muerte, la higuera como árbol, o la cruz como árbol de vida, ¿no? Por lo tanto, está contraponiéndolo siempre a los árboles, árbol de vida, árbol de muerte. Y cuando los discípulos quedan sorprendidos por eso que es claramente milagroso, Jesús les dice, la fe, la incredulidad de Israel ya sabéis dónde se lleva, ¿no? A la muerte. La fe para ver la oración concedida, la fe nos lleva a ver la oración concedida, es decir, a abrir nuestra vida a la bendición absoluta de Dios. ¿En qué sentido tenemos que entender la fe? Claro, decir, entonces, si yo pido a Dios sin dudar dentro de mi corazón, ¿no? Como dice aquí el texto de Mateo, sin dudar nada, sin dejar que la duda viva en mi corazón, pues entonces miramos ahí, a ver, que el río Tajo se mueve 400 metros para allá, ¿no? Lo pido sin dudar en mi corazón y se tiene que mudar, ¿no? No es en ese sentido. Jesús habla de una montaña que se mueve, pero como arrancar cosas grandes, y que ocurren cosas grandes. Pero cuidado, no en el sentido de que todo caprichito que yo le pida a Dios con esa fe se me va a conceder. El objeto de esa fe no es el acto, la cosa que yo pido. El objeto de esa fe es Dios, es una persona. Es decir, que no dudo en mi corazón del amor y de la bondad de Dios. Y entonces, Dios para cuidarme, o me va a sostener para que no pierda la paz y sufra bien las cruces y los males que Él permite sufrir, o se moverá una montaña para protegerme. La misma omnipotencia que puede mover una montaña se utiliza en cosas pequeñas, imperceptibles, que los demás no van a ver, nos vamos a enterar Dios y yo solos, pero está clarísimo que Dios no me falla, Dios me va a cuidar. Es en ese sentido. Es que si no, menudas explicaciones a veces, ¿no? Otros dicen que este pasaje es el de la fe carismática, ¿no? Es decir, cuando Dios le da a alguien la intuición de que va a conceder un milagro y le pide que lo pida, ¿pero por qué? Porque Dios lo quiere conceder, ¿no? A través de la oración de intercesión de alguien, ¿no?
bueno, esto podría ser, ¿no? Pero a mí me convence más la interpretación que os doy y que os pongo en la diapositiva, precisamente, ¿no? Porque me parece más del común, ¿no? Esa fe carismática, podríamos decir, pues se nos concede o en algún momento puntual o a lo mejor nunca en la vida, ¿no? No es necesaria para la salvación, ¿no? Sin embargo, esta sí, esta otra sí. Bien, por lo tanto veis que también es un tema de retomar el tema de la casa de oración, ¿eh? Es decir, si unidos en una oración pedimos con fe, veis la bendición. Y aquellos que se dividieron, se desgajaron al no aceptar a Cristo como cabeza, ¿no? Y además se estaban robando unos a otros en el templo, ¿no? Eso es también división, eso provoca la maldición, ¿no? Fijaos que está jugando también del templo como imagen de la iglesia, de la presencia de Dios, por tanto, de sus bendiciones. Bien, y con esto terminamos la cuestión de el Señor viene a su pueblo.